fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Un cordial saludo a todos los oyentes de la radio. Estamos en este momento transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Rafael Aníbal Cortés, mi nombre, y el nombre del Padre Roberto Mena, que está en este momento desde Maryland, Estados Unidos, haciendo este programa de Cápsulas de Misericordia. Estamos hablando sobre una obra de misericordia que es el visitar a los presos, y hoy tenemos un invitado especial directamente desde Miami que nos va a contar su experiencia como diácono en la obra de visitar a los presos en diferentes cárceles allí en Estados Unidos. Padre, un cordial saludo. Muy bien, pues qué bendiciones que tengamos entre nosotros allí a través de la radio a un gran diácono, Edgardo Farías, dedicado al ministerio de la pastoral carcelaria. Tuve la bendición de estar con él en el seminario que di sobre el jubileo de la misericordia para la arquidiócesis de Miami. Escuché su testimonio y me di cuenta que era muy importante compartirlo con los oyentes de la red de radios católicas para ponerle un nombre concreto y también un rostro real a esta obra de la misericordia como es visitar a los presos. Bueno, muy bien, Padre, entonces vámonos con la entrevista que le hicimos. De pronto se presentarán algunos problemas un poco técnicos porque estamos haciendo esta grabación por WhatsApp o por Skype, entonces de pronto forma un poco de complique, pero sé que es interesante lo que él nos dice. Entonces, bienvenido, Edgardo, a este programa de Cápsulas de Misericordia. Agradezco al Padre Roberto Mena por la invitación y a ti, Rafael, que realmente vamos a poder disfrutar de este momento compartiendo con todos los que escuchan de esta experiencia en que Dios nos llama a vivir de verdad la misericordia con los hermanos y hermanas que sufren. Bueno, muy bien, entonces cuéntanos un poco de ti, ¿a qué te dedicas? Tú estás allí en Estados Unidos, eres de Argentina, ¿cómo llegaste allí a Estados Unidos? Cuéntanos un poco de ti. Muy buena pregunta, me da pauta para hablar largos años realmente, Rafael, pero vamos a sintetizarlo de esta manera. Vine a Estados Unidos a los 27 años con mi esposa, los dos éramos maestros de escuela en escuelas salesianas, es decir, la obra de Don Bosco con jóvenes, y tomamos la decisión de, en un momento de crisis económica en Argentina, cuando vamos a llamar la democracia después de la dictadura militar vino, pero todavía el país estaba muy inestable, y decidimos realmente ver el sueño americano y venir para estas tierras a tratar de ver esto que es el sueño americano. Y aquí comenzó nuestra segunda parte de nuestra vida, una jornada muy sacrificada en los primeros años como inmigrante, entre mi esposa y yo realmente. Y eso nos llevó a entender un poco más de la situación de la vida de aquellos que no tienen muchas oportunidades, porque comenzar de abajo, de cero, como comenzamos mi esposa y yo en Estados Unidos, fue realmente interesantísimo. Por lo menos Rafael, en mi caso personal, 17 años trabajando en construcción en Estados Unidos, me llevó a ver de una manera diferente, totalmente diferente, la vida, y sobre todo aquellas personas que, gracias a Dios, como maestro que era, pude aprender el oficio de instalar cerámica y mármol rápidamente, pero muy rápidamente, e inicié mi propio negocio, 17 años trabajando en forma independiente, pero con la oportunidad siempre de dar a los jóvenes, enseñarles este oficio para que se puedan defender en los Estados Unidos. Y realmente tengo
jóvenes que ya son adultos, casados, con hijos, que son contratistas en este momento y siempre están muy agradecidos de ese tiempo que podía animarlos a ellos a que no se desanimaran. Así que con eso me llevó, y a mi esposa lo mismo, ¿no es cierto? En estos momentos los dos estamos trabajando en un área que es la atención a la gente, en este caso personal. Después vino el llamado al diaconado permanente y la parte del Ministerio de Prisiones en la Arquidiócesis de Miami, y mi esposa está ahora como directora regional de un programa de refugiados de Caridades Católicas aquí en la Arquidiócesis de Miami. Así que una amplia experiencia en el trabajo de alcanzar a las personas que lamentablemente por X causa están sufriendo, y ahí estamos. Eso es una obra bien concreta, ¿no? Como Dios nos llama a través de las circunstancias. Bueno, ¿y cómo llegas básicamente a conocer de Dios? ¿Cómo te empapas de toda esa parte espiritual y directamente te dedicas a saltar de una parte que es netamente productiva a empezar a trabajar en construcción, pero construcción de reino dentro de la parte espiritual? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, no hay que separar nada. Esto es una jornada, yo pienso, Rafael, que todo el mundo tiene que comenzar a pedirle a Dios la gracia de poder ver su jornada. La jornada comienza en el mismo momento de nuestra gestación. Lo que pasa es que en el proceso que cada uno puede vivir según la circunstancia, muchos tomamos conciencia más cuando vamos viviendo en la edad adulta, pero en mi caso comenzó por la gracia de Dios, como estuve estudiando con los salesianos. Fui realmente un exalumno de la obra de Don Bosco. Tuve la oportunidad de formarme muy bien en la parte realmente de lo que es la vida cristiana, y muy particularmente al estilo de San Juan Bosco, con la alegría salesiana, los sacramentos de reconciliación, la Eucaristía, el amor al Papa, el amor a la Iglesia. Entonces todo eso realmente fue llevado, pero siempre lo llevé, nunca abandoné a Dios en todo este proceso. Por eso yo le pido a la gente que esto no es cuestión de estar todo el día en la iglesia, sino que haga lo que Dios tenga que hacer en tus responsabilidades de esposo, de amigo, de trabajador, de profesional, de lo que tengas. Dios está siempre contigo, nunca te ha dejado, y yo lo que he pasado, realmente el descubrimiento de la búsqueda de Dios comenzó a los 16 años, y esta experiencia, imagínate, como maestro de escuela salesiana era también catequista de mis alumnos, por 5 años disfrutando de lo que es la alegría de enseñar, ¿no?, a niños. Por lo menos tuve de 10, de 12, de 10, 11 y 12 años en Argentina en mi etapa. Y aquí a jóvenes de 20, 21 años que llegaban de diferentes países de Latinoamérica, que me permitió también seguir esa enseñanza. Y con la actitud, porque no tenemos que hablar de Dios, tenemos que vivir a Dios y mostrárselo en la manera que tratamos a la gente. Y esa espiritualidad es una espiritualidad encarnada, yo la llamo. No necesitas hablar tanto de Dios, sino más bien mostrar cómo lo vives. Y eso es lo que los 17 años en construcción lo he llevado, porque imagínate, tengo muchísimos muy buenos amigos en construcción, muy buenos amigos todos aquellos, ¿cómo se dice?, contratistas, arquitectos, dueños de casa donde hemos instalado miles y miles y miles de pies cuadrados de mármol, cerámica. Es decir, que siempre he tenido la posibilidad de eso, que Dios nos enseña primero a cuidarnos a nosotros mismos y después realmente cómo cuidar a los demás, cómo relacionarnos bien con los demás de una manera sana, estar abierto a cada persona que Dios nos permite, porque en construcción estuve abierto a todo estilo de personas. Entonces creo que Dios me hizo pasar por una hermosa escuela, yo le llamo un desierto bellísimo, donde pude tomar más conciencia de nuestra condición humana, de toda nuestra realidad humana, de lo que vivimos, lo sufrimos, y cada uno de sus diferentes cultura. Imagínate, en Miami, Rafael, tenemos vamos a llamarlo así, una gran ventaja, porque aquí hay de todos lados, no solamente de Latinoamérica, también de Europa, de Haití, de otras, no sé cuántas lenguas hay, creo que más de 100 y pico de lenguas en Miami hablando. Entonces, eso te lleva a abrir tu mente totalmente y a tratar de entender las otras personas tal como son, de cómo piensan de Dios. Una cosa es un nicaragüense católico y otra cosa es un colombiano católico, ¿sí?
formas de ver, de expresar, ¿no es cierto?, la religiosidad de cada uno, ¿no? O un argentino, en el caso mío, cada uno tiene su forma de expresarse con Dios por la propia cultura en que vivimos, pero llevamos algo en común, ¿no? Todos queremos a Jesús y tenemos a María en el corazón, porque no esto es lo que he descubierto de aquí, es del pueblo mariano. El pueblo latinoamericano es un pueblo mariano. Es una belleza, Rafael, la experiencia es realmente aquí de vivir en esta sociedad que es muy diversa. Y eso te enriquece muchísimo, así que doy gracias a Dios todos los sacrificios, porque hay que sacrificarse. 17 años arrodillado, ¿sí? Mis manos con cemento, vamos a llamarlo así, pero ahí el llamado estuvo realmente en este proceso, porque ya a los 35 años Dios es un llamado, ¿no? Sentí el llamado a estar de cerca en el trabajo con la iglesia, al diaconado permanente. Consulté con mi esposa dice, claro que sí, tú realmente eres una persona de iglesia, con un amor de iglesia, te apoyo totalmente. Después a mi párroco, el párroco trabajó conmigo durante todo ese proceso, y ahí llegó el momento de la ordenación. Pero en este proceso hay algo que he descubierto, una vocación bien específica, porque Dios cuando llama a hacer una sola cosa, no te llama a hacer muchas cosas. Por eso siempre repito a todos lados que las personas tendrían que pedirle a Dios dónde quiere que sirvamos. Una sola cosa quiere Dios, no quiere muchas, quiere una sola, y eso te va a hacer feliz si lo descubrís en dónde Dios quiere que sirvas. Y lo descubrí en las prisiones. Hace ya 18 años que vivo sirviendo en las prisiones, visitando a las personas que lamentablemente están privadas de su libertad, ya sea hombres, mujeres, niños, jóvenes, y 18 años con una amplia gama de experiencia, y sobre todas las cosas, Rafael, algo que dentro de este ministerio, mi especialización, aquellos que lamentablemente quitan la vida a otro y son condenados a muerte. Es decir, la visita aquí en Estados Unidos a los condenados a muerte, porque en Estados Unidos tenemos todavía 33 estados que aprueban la condena a muerte y condenan a las personas a muerte. Entonces es otra realidad, y eso te lleva a vivir una vida más tranquila, a vivir la vida de una manera diferente, a ver la vida de una manera diferente, a ver las personas de una manera diferente y aceptarlas tal como son. Es ni más ni menos, porque el que cambia la vida y ayuda a cambiar la vida es Dios, y nosotros solamente acompañamos. Que eso creo que tenemos que descubrir cada persona, que nos volvemos compañeros uno de otro. Así en esta conversación en la cual yo estoy compartiendo con todos los que escuchan tu programa, el programa del Padre Roberto, tenemos que convertirnos en compañeros unos con otros, amarnos unos a otros, es aguantarnos, soportarnos todos los defectos que tenemos, y comenzar a tratar de ver a la otra persona, que eso es lo que tenemos que hacer. No, acá no hay que hacer más diferencia, porque Dios lo dice, ¿no es cierto?, no hace diferencia, pero sí nosotros nos encanta hacer diferencia, y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Así que no sé si dije mucho o poco, pero aquí voy. No, muy interesante lo que nos estás planteando. Pues realmente yo te cuento, nosotros con mi esposa llevamos ya más o menos unos 24 años trabajando con menores infractores en las cárceles de menores aquí en Bogotá, directamente con los religiosos terciarios capuchinos, y la experiencia ha sido muy hermosa. Uno trabajar con personas que de una u otra forma pierden el interés por la vida y han de pronto sentido que ya no encuentran una razón de vivir. Es muy hermoso uno llevarles esa esperanza y la voz de Dios, y son tan abiertos a la voz de Dios, que yo sé que tú has tenido unas experiencias muy lindas con algunas personas que están privadas de su libertad, porque ellos conocen de Dios de una manera muy especial. ¿Qué experiencias tú has tenido en ese tiempo en el que has ido allí a las prisiones a acompañar a la gente? ¿Qué experiencias? Pues imagínate, hay una de las experiencias que siempre quedó marcado cuando estuve en un medio de un servicio, ¿no? Aquí los servicios católicos tenemos una hora en las prisiones para poder brindar nuestra fe, ¿no?, a los que quieran compartir. Y entonces vino un oficial de esa cárcel del condado a pedirme que pudiera atender a uno de los hermanos que privado de libertad, que
un afroamericano grandote, yo soy pequeño, ¿sí? Y el hombre había muerto su mamá. Y nunca me olvido, porque el oficial me pidió si por favor podía ayudar. Me acerco, lo miro así, alzando mi rostro y mirándolo hacia él, ¿no? Y le digo, aquí estoy, sé lo que está pasando, aquí estoy. Y cuando dije aquí estoy, simplemente sé lo que está pasando, sin más palabras, porque uno no tiene palabras en el momento de una pérdida, de tanto dolor. El hombre me abraza, imagínate, chiquito, me abraza, el grandote, y se pone a llorar, pero a cántaros se pone a llorar, que me moja toda la camisa, ¿sí? De llorar y llorar y llorar. Así que eso es una de las cosas que realmente a veces nosotros no entendemos, que nuestro vecino, en nuestra propia casa, con nuestro esposo, esposa, hijos, amigos, familiares, hermanos, tíos, abuelos, quizás necesitamos simplemente estar presente. Y esa pregunta que a veces hacemos así por repetición, Alfredo, que es por rutina, ¿no? ¿Cómo estás? Pero habría que decir esa pregunta de una manera diferente, como para buscar una respuesta desde lo profundo de esa persona que está pasando por una circunstancia. ¿Cómo estás hoy? ¿No, Rafael? Y esa pregunta, como llega cuando la hacemos de una manera y que ponemos atención, en esa persona, de que pueda volcar, o ella pueda volcar lo que le está pasando, lo que sea, la felicidad, lo que sea, cualquier situación. Y con esto, imagínate, hoy en la visita de una de las prisiones, porque visité 2 prisiones, y en una de ellas se acerca uno y me dice, yo me acuerdo de usted cuando vino hace unos años atrás, la alegría que usted tiene, la alegría que usted demuestra, brilla de alegría. Y dice, permítame que le comparta esto. Digo, no, gracias, al contrario, sos mi espejo. Imagínate, ustedes pueden hacer referencia y eso me anima a mí realmente a poder ver cómo Dios trabaja a través de nosotros, a través tuyo. Imagínate, a vos te despierta esa inquietud de venir a compartir, ¿no? Y eso es lo que nosotros a veces perdemos, ¿no? Que la gente nos diga, qué bien, Edgardo, qué bien, Rafael, gracias por estar, gracias por ayudar, gracias por acompañarnos. O como ahora que me podías mostrar de alguna manera dónde estás, el lugar con los menores. Y eso muestra tu presencia, la presencia de Dios a través tuyo, la presencia de Dios a través de nosotros, pero no solamente en una cárcel, en un centro, en un hospital, en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar, ser presencia. Y eso creo que es fruto, ¿sabes qué? Que he descubierto de tener una muy buena relación con Dios, una relación íntima, de mucha confianza con Dios, con Él todos los días, porque esta vida es dura, ¿sí o no, Rafael? Y es difícil, y necesitamos de Dios en nuestra vida. No podemos hacer las cosas solos, es imposible hacer las cosas solas. Eso por muchas veces en mis temporadas, cuando quería hacer las cosas solo, entonces es donde más realmente sufrí, fracasaba porque no veía nada, era un ciego guiando a otro ciego, y hacía sufrir mi propia vida de matrimonio con mi esposa y con mi hija, por ser ciego y no querer realmente abrirme al otro, a esa experiencia. Y fue gracias a eso que uno va aprendiendo de los errores, ¿no? Aprender a reconocer los errores, uno va cambiando. Por eso yo creo que la misericordia de Dios es basada en su amor hacia nosotros. Claro que tiene misericordia, y Él sabe que nos cuesta mucho vivir esta vida, nos cuesta a cada ser humano vivir esta vida, y ahí tenemos la ayuda de Dios, siempre está ahí dispuesto. No necesitamos muchas cosas, nada más que, yo siempre digo, cerrar nuestros ojos y orarle a Él en nuestro corazón, en lo más íntimo de nosotros, ¿no? Y eso lleva a una excelente relación, despertarse en la mañana pensando en Dios y al acostarse pensando en Dios, Rafael. Y porque muchos de esos muchachos, menores, muchachas, hombres, mujeres en las prisiones, es que no han tenido la posibilidad de alguien
que los ayude a ser luz. ¿Te acuerdas? Que ¿no? En el bautismo, que sean luz, ¿no? Te doy la luz de Cristo. Y yo siempre pienso cuando bautizo y tengo que hacer eso y digo, la luz de Cristo. La luz de Cristo significa que a través de nuestra propia vida, nuestra forma de ser, iluminamos la vida de otros. Porque yo pienso que en tu vida, Rafael, la de tu esposa, yo pienso que debe haber muchas personas que han marcado tu vida para bien. Como a mí en mi vida, muchísimas personas han realmente marcado mi vida para bien, y otras no han marcado, y esa es la que viene la cuestión de aprender a superar esas heridas, perdonar. Y una de las cosas que veo también, Rafael, es aprender a perdonarnos, aprender a perdonarnos, porque es una regla que es aprender a conocernos, que no somos Dios, somos seres humanos, que estamos en un camino bellísimo, como hablábamos en una conversación anteriormente, de descubrir esa preciosa identidad de ser hijo de Dios, y eso lleva tiempo. En mi manera de ver, lleva mucho tiempo saber ser hijos e hijas de Dios. ¡Wow! Hablaríamos de vida en santidad, ¿sí? Estamos todos en construcción. Yo siempre digo que no nos apuremos ni nos torturemos, sino que dejémonos amar por Dios. Eso es lo que le digo a la gente. Dejémonos amar por Dios y pidámosles a Él esa gracia, que sintamos su presencia, y aun cuando fallamos está presente. Entonces, una hermosa experiencia. Yo me imagino todas las cosas que tenés que compartir a través de tu propia profesión, los dolores de la gente, que quedan marcados por traumas. Yo pienso que los seres humanos todos tenemos traumas. Algo nos marcó en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, gente que realmente nos hizo daño a través de sus actos, su forma de ser, y eso hay que ir ayudado en ese proceso de salud, de recuperación, de sanación interior, ¿no? Yo le llamo sanación interior. Es un proceso, pero eso solamente lo lleva Rafael. Creo que es una de las cosas que debemos descubrir, y a veces no tomamos mucha conciencia, que es ir a oración, ir a ese encuentro con Dios, a estar a solas con Dios y hablarle de todo, abiertamente, de nuestra vida. Yo creo que ahí comienza el proceso de sanación, y el proceso de encuentro, y el proceso de tomar conciencia de quiénes somos. Pero mientras no vayamos a Dios y vivamos así como si Dios no existiera, pero Dios existe, ahí es donde viene realmente nosotros, ¿no? Estamos ahí humildemente aprendiendo, y humildemente tratando de mostrar a otros nuestra propia experiencia de vida con Dios. Eso es lo que creo que hay que, con humildad. Creo que me imagino que estarás totalmente de acuerdo. Tenemos al hombre de la época en estos momentos en la iglesia, que es el Papa Francisco. Nos está mostrando lo que tiene que ser un cristiano, y eso es una belleza. Una persona humilde, una persona que es como es, auténtica, ¿sí? Y ya es estar con los demás. Eso es lo que quiere mostrar, ¿no? El Papa Francisco, enviarnos a la iglesia, salir de nuestros templos e ir hacia afuera al encuentro de cada persona que Dios permita en nuestra vida. Entonces, realmente debemos comenzar a pedir esa gracia, y yo creo que debemos comenzar, es tomar un tiempo diariamente para Dios y comenzar nuestro proceso de encuentro con Dios, que Él nos espera. Él está, simplemente está esperando de nuestra buena voluntad, que nosotros pongamos algo, que es como el hijo pródigo, ¿no? Que se dio cuenta, tomó conciencia. Oh my God, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí es donde viene el proceso, darse cuenta de la situación. ¿Dónde estoy? Golpearse contra la pared, ¿no? Como toda persona que mientras no se golpea y no reconoce, no va a buscar ayuda. Y ahí es donde el hijo pródigo dice, pero se acordó de nuevo la casa de su padre. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él nos está esperando. Él viene, mejor dicho. No nos espera, Él viene a nuestro encuentro, porque somos sus hijos. Él nos comprende, Él nos creó, y Él conoce lo que necesitamos cada uno de nosotros. Creo que tenemos que volver a Dios. Eso es una cosa que aprendí a los 18, 19 años, un pasaje
dibujito de la Biblia que mi hermano me regaló. La Biblia es compañera inseparable, y me regaló esto, ¿no? Que quedó grabado a fuego, y es esto, Rafael: no tardes en volver al Señor. Y creo que con eso siempre he podido volver al sacramento de reconciliación. Es decir, cuando peco, vuelvo al sacramento de reconciliación a pedir perdón por mis fallas, mis errores, ¿no? Pecados que uno comete. Por eso me encanta la Ave María cuando decimos: ruega por nosotros pecadores, porque lo somos, ¿sí? Fallamos. Y ahora le estamos pidiendo esa gracia, que rece ahora en lo que estamos pasando y en la hora de nuestra muerte. Es decir, que María siempre nos va a tener presente, nuestra madre, nos va a tener presente ahora, como estamos en esta conversación, con todo lo que están escuchando, y nos está dando gracias a los dos en esta conversación. Eso nada más. No sé, disculpa que hablo, parece un monólogo. No, pero está muy bien lo que nos estás diciendo. Fíjate que me llamó mucho la atención cuando tú me dices que has visitado a personas que han sido condenadas de pronto a cadena perpetua, o que han sido condenadas tal vez a quitarle la vida, a la pena de muerte. ¿Cómo se atiende, o tú qué les llevas a esas personas? ¿Qué esperanza tú les brindas? Porque fíjate que lo que tú nos digas, también hay muchas personas que están condenadas afuera por sus depresiones, por sus angustias, por sus situaciones difíciles, a muerte. Sienten que la vida ya no vale la pena vivirla. ¿Tú cómo hablas con esas personas y qué les orientas? Interesante lo que me acabas de preguntar, y me das las gracias por preguntarme eso. Yo creo que los condenados a muerte porque lamentablemente en su vida no valoraban la propia vida ni tampoco la vida de los demás, y llegaron a ese extremo de quitar la vida a otro, y en Estados Unidos son condenados a muerte. Están esperando por muchos años en una celda de 6 pies por 9 pies la condena a muerte. Pero también afuera hay personas que se sienten condenadas de por vida, ¿no? Como sentenciados porque no logran. ¿Sabe lo que yo veo? Que hay un gran vacío. Hay un vacío. Que eso es lo que nosotros debemos comenzar a llenar, ese vacío de sentido, de propósito de vida. Hay muchas personas que perdieron el sentido de la vida. Y al perder el sentido de la vida, donde vienen todo este tipo de enfermedades, como psicólogo que eres y tu esposa pueden ver, porque como que han perdido el propósito, el sentido de dónde están parados y quiénes son, que eso es lo que hay que ayudar a recuperar. Y por eso que me imagino que en ese proceso de perder el sentido, el vacío de estar vacío, que no sienten nada, creo que es como el infierno, de estar vacío y no sentir nada, ni por uno mismo ni por los demás. Y ahí es donde viene realmente una búsqueda de Dios, pero a través, ¿cómo viene? La pregunta bien concreta en esto de la visita a un condenado a muerte es nuestra presencia. Pasamos por los pasillos, vamos viendo, vamos diciendo, porque como aquí se respeta las preferencias religiosas y somos muy delicados en presentar, entonces lo único que venimos somos de la Iglesia Católica. Venimos aquí, necesitas algo, quieres hablar con alguien, quieres alguna literatura de la capilla para traerte, y ahí comienza, con eso ya comienza nuestro primer diálogo, ¿no? Cuando me ven a mí, que soy hispano, la gran mayoría de mis compañeros, porque aquí hay dos prisiones que están al norte de Miami, a 8 horas prácticamente de Miami, y hay una que está a 6 horas, que es para mujeres, donde hay 4 condenadas a muerte, y los demás son como 400 personas condenadas a muerte. Son divididos en 2 prisiones. Entonces yo visito una con un equipo de diáconos, hay un obispo retirado, hay sacerdotes que van, y vamos cada mes, una vez al mes, el equipo católico, y entonces visitamos las unidades y nos dividimos. Pero como de todos soy el único hispano que tiene cara de hispano, habla español, entonces la gente que me encuentro en los pasillos, los corredores de la muerte, me encuentro con hispanos, y entonces
cuando me ven mi rostro, no te imaginas, se le ilumina los ojos, porque pueden hablar con alguien en su propio idioma, y ahí comienza un mejor diálogo, un mejor encuentro, porque comenzamos, ¿qué tal? ¿De dónde sos? Y ahí comienza realmente el hablar, ¿no? Y me hiciste acordar con eso otro impacto, que realmente fue una conversación con un muchacho americano, y le dije esa pregunta: How are you, my friend? Eso, un 25 años, condenado a muerte. No te imaginas el rostro de esa cuando: How are you, my friend? Mi amigo, ¿cómo estás? Me miró y dice: muy triste, porque hoy es el cumpleaños de mi abuela y no estoy presente. Y mi abuela es la única persona que me ha cuidado en mi vida. Y lamento lo que está viviendo ella, por lo que yo he hecho, y casi se pone a llorar, lagrimeaba, ¿no? Sus ojos estaban ahí sollozos. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado en juzgar a las personas, porque no sabemos por lo que han pasado, no sabemos lo que están viviendo. Por eso no podemos criticar, no podemos juzgar con una vara. Tenemos que tener el corazón de Dios, y esa es la gracia más grande, tener el corazón del Padre, para poder comprender al otro por lo que está pasando y ayudarlo. Eso creo que es una realidad que todos debemos aprender y pedirle esa gracia a Dios de tener su propio corazón. Es una belleza aprender a mirar como Dios mira. Y eso lo aprendí a lo largo ya de 18 años de caminar entre el dolor de las personas privadas de libertad, de sus familiares que sufren porque no están con ellos. Y en el dolor vamos aprendiendo, en el dolor nuestro propio, de nuestros propios problemas, de nuestras situaciones. El que le habla no es una persona que ha vivido perfectamente, ni color de rosa, sigue viviendo. He aprendido a amar a mi esposa a lo largo de 31 años de matrimonio, y hemos ajustado, hemos tenido nuestra época mala y nuestras épocas buenísimas, donde volvimos al primer amor, pero hemos tenido nuestras épocas donde chocábamos y éramos chispas, y eso es lo real, eso es lo que hay que aprender a ser real con nuestra vida. No somos ángeles, somos seres humanos que estamos en un hermoso proceso de vida, una hermosa jornada de vivir y abrazar la vida tal como es, Rafael. Creo que eso es lo más sano, no tratar de inventar nada, y tratar de aceptar la vida tal como es, y aceptar a las personas tal como son, y eso ya trae mucha paz, porque ya no tenés tantas expectativas. Y eso lo he visto en mi vida propia matrimonial, donde ya las expectativas que uno tenía del otro ya es una cosa que es una belleza. Comienza otro estado de vida. Después de 31 años de casado, imagínate, ya con las miradas ya sabemos todo. Pero comienza otra etapa, que es de acompañarnos. Por eso yo creo que es un buen programa el que tienen ustedes, hablar sobre la misericordia, seguir insistiendo para que la gente comience ese proceso. ¿Sabes cuál, Rafael? Que es primero aprender a amarse. Porque Jesús lo dice, ¿no? Amarás, está en la Biblia, en las Sagradas Escrituras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿no? Con toda tu mente, pero al prójimo como a ti mismo. Es decir, que ahí hay una cosa que a veces nos olvidamos, que es amarnos a nosotros mismos. Si no nos cuidamos a nosotros mismos, no nos cuidamos nuestro estado emocional, nuestro estado mental, nuestro estado físico, vamos a estar muy mal. Si no nos cuidamos, no nos amamos, sigue la rutina de todos los días de bañarnos cuando nos despertamos en la mañana, lo que hacemos para desayunar y mantener nuestro cuerpo en marcha. Todo eso lleva a cuidarnos, y si nos cuidamos bien, vamos a poder amar al prójimo. Y si podemos amar al prójimo, ahí recién vamos a decir que estamos amando a Dios de verdad. Pero no al revés, porque mucha gente ama a Dios, pero cuando uno lo ve, la forma en que trata a los demás, eso se ve, sí. Digo, pero esta persona tiene que primero es aprender a amarse, porque si no nos amamos es imposible amar al prójimo, imposible aprender a amar al prójimo, y imposible, lo decía el mismo Juan, ¿no? La persona que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso.
y es por hacernos tomar conciencia de una realidad que tenemos que realmente ver eso que hablábamos en una conversación anterior, reconocer nuestra identidad, reconocer quiénes somos, valorar nuestra dignidad y querernos y aceptarnos. ¿Sabes? Una de las cosas, Rafael, que he descubierto, yo soy chiquito, en Argentina son todos altos, rubios, ojos celestes, ¿sí? Y entonces yo siempre digo, tuve que aprender a aceptarme, que yo no he crecido con una estatura determinada, una forma de ser que no es el rubio, ojos alto y ojos celestes, y aprender a quererme y aceptarme. Y eso es lo que creo que hay que aprender a cada uno, es aceptar su vida tal como es, aceptar a sus padres tal como es, aceptar a sus hermanos tal como son, aceptar lo que ha pasado en nuestra vida, abrazarla, aceptarla y seguir hacia adelante. Creo que eso es lo que Dios nos anima y nos hace fuerte, y Dios nos acompaña, y ahí es donde comienza el proceso de nuestra identidad verdadera, que es por aceptar la vida tal como es, la vida que Dios nos regaló tal como es, no rechazarla. Y a eso creo que viene el proceso de todos estos problemas que tenemos en esta humanidad, con tanta violencia, con tanto racismo, con tanto rechazo, con tantos abusos, es porque no aceptamos la vida tal como es, y que somos diferentes los seres humanos. Bueno, era lo que disculpa, vuelvo a decir, yo me expreso, me encanta poder compartir con la gente mi experiencia de vida, ¿no? Los frutos que voy recogiendo, y poder enseñar a los demás, mostrar esto es así, es mi forma, pero Dios está en el centro, tiene que estar en el centro. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Tenemos que descubrir a Cristo en nuestra vida, que ahí es donde viene el otro problema, Rafael, que es pedirle la gracia a Dios de encontrarnos con nuestro Señor, esa experiencia del Señor en nuestra vida. Eso lo he vivido a mis 21 años, y eso me ha cambiado un instante. En Pentecostés, en un domingo, un instante, Rafael iba a misa con el deseo de experimentar el Espíritu Santo que tanto hablan de Pentecostés, y veía a la gente entrando triste a la parroquia, y salió triste en ese día Pentecostés, y yo me fui triste a mi casa, porque a mis 21 años digo, pero yo, ¿dónde está el Pentecostés? Me han engañado. La Biblia me habla de esta experiencia espiritual donde todos estaban como ¿cómo se dice? Que habían tomado algo alegre, ¿no? Me imagino una energía de vida, y eso es lo que quería vivir en mi vida. Y me acuerdo que me saludé a mis padres, bueno, mamá, me voy a dormir aquí y allá, pero ahí le pedí a Dios, levantando la mano en mi cama, cansado y triste, Señor, y salió algo del corazón, Rafael. Abba, Padre, Papá, Papito. Ahí, cuando dije esa palabra, que salió de lo más profundo de mi corazón, de lo más de adentro, no te imaginas la experiencia espiritual, el derramarse, lo que es el amor, los 3 primeros dones del Espíritu, frutos del Espíritu Santo: el amor, la paz y la alegría. Y así me dormí como un bebé. Y a la mañana siguiente, Rafael, ese estado estaba, que abracé a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, voy a decir que se fumó, que se tomó, que está así, a mis compañeros porque estaba estudiando en el profesorado, y a todo, una alegría, una inmensa paz, una paz profunda, un hermoso amor de Dios. Eso no ha cambiado, y por más que haya pecado, no ha cambiado. Dios me ama, Dios nos ama, Dios está presente en el medio de nuestro drama, en nuestro problema de depresión, de nuestras crisis económicas, de nuestros problemas de hijos, de nuestros problemas de matrimonio, nuestros problemas de trabajo, nuestros problemas de países. Dios está presente, pero tenemos que ir a Él, que creo que es buscarlo a Él, es lo primero que debemos hacer. Y Jesús nos enseñó: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Aquí estamos bajo la providencia de Dios, contigo compartiendo, Rafael. Mira lo hermoso de lo que tú nos estás hablando con respecto a lo que es la muerte y lo que es el abandono. Fíjate,
y eso me parece, y el aceptar las cosas. Cuando estabas hablando, cuando te hice la pregunta de los condenados a muerte, y que necesariamente hay muchas personas que actualmente andan como muertos vivientes, ¿verdad? Que andan sin una desesperanza constante, andan con una pérdida de sentido impresionante, y hablas de la muerte. ¿Tú cómo le hablas de verdad, cómo trasciendes ese concepto de muerte a aquellas personas que están de verdad condenadas y que definitivamente ya no tienen como un aliciente para seguir viviendo? ¿Cómo tú le hablas a esas personas allí en las cárceles? Mira, este ministerio es la base de lo que hacemos, Rafael, tanto tú como todos los que estamos trabajando con las personas, en este caso privadas de libertad, en este caso condenadas a muerte, es esperanza, que es transitorio, que no es definitivo esto, que hay vida y una vida diferente, porque aquellos condenados a muerte, lamentablemente por leyes, hasta tanto podamos cambiar la ley de la condena a muerte, lamentablemente esa persona por el gobernador cuando firma es condenado, pero no es la presencia periódica, mensual, a esa visita, a ellos que quieren, es realmente esa esperanza, y es que Dios los ama, que Dios está con ellos, que Dios realmente comprende lo que ha pasado, y ellos tienen que comenzar a una de las virtudes que lo tenemos ahí, son las virtudes realmente teologales, ¿no? La fe y la esperanza y la caridad. Pero la fe y la esperanza son realmente dos virtudes que debemos desarrollar, y eso es lo que tratamos de brindar cada visita, dejar fe y dejar esperanza, para que esa persona no se venga abajo, no se desanime. Por eso es importante las visitas, porque eso renueva la fe, renueva la esperanza cuando ellos están caídos, enojados, porque en la otra visita los encontrás enojados y los escuchás frustrados porque el guardia le hizo esto, porque la comida no fue buena o no pasó algo donde se agravó la frustración más, y además porque están encerrados constantemente en una celda. Entonces yo creo que se abre a la escucha, creo que es uno de los graves males que tenemos, que es no escucharnos, y escuchar pero de una manera diferente, y pocas palabras, pero escuchar, porque tenemos que esperar que la otra persona pueda volcar lo que tenga que volcar desde lo más profundo de su experiencia humana, de lo que está viviendo, ¿no? Desesperación, claro que hay, y cuando hay desesperación lo único que podemos es brindar esperanza, y sabes lo que hacemos de una manera sencilla, porque como somos también seres humanos, es decir, ¿quieres orar conmigo? ¿Quieres que oremos? ¿Quieres que recemos? Vamos a rezarle a Dios juntos, y ahí dejamos un conectado. Es como conectar, ¿no? De conectarlo nuevamente. Quizás en un mes se ha desenchufado, no ha tenido, por las situaciones de esa persona que tiene dificultades de relacionarse, dificultades de tomar conciencia de sí mismo, ¿no? De verse a sí mismo y de reflexionar. Y entonces, bueno, un poquitito con esta presencia, porque la visita a los condenados a muerte es muchas personas, que son en 5 horas, entonces estamos un tiempo con uno, un tiempo con el otro, podemos quedarnos constantemente porque hay otras unidades que visitar. Entonces es como a través de nuestra presencia, apenas llegamos, es conectarnos. ¿Y sabes cómo lo hacemos, Rafael, aquí? Para que la gente sepa, en algunos lugares están los condenados a vida, que van a morir en prisión, pero no porque los condenan a una inyección letal donde los matan, ¿sí? Sino que mueren en prisión porque son condenados a vida, no tienen parol, no pueden salir. Entonces hay una de esas unidades donde, porque tienen problemas mentales, no le permiten apretar el botoncito del toile, del inodoro, y lo tienen afuera el botoncito del inodoro para que el flush, ¿no? Que pase el agua, que fluya el agua. Entonces, una manera de conectarlo, mirá cómo he aprendido la sociedad. Este botoncito que tengo la oportunidad de despertarlo, porque si estamos a las 10 de la mañana, están en una habitación toda, prácticamente una celda oscura, ¿sí? Sin tanta luz,
están con mucho calor o mucho frío, dependiendo del clima, y entonces están tapados, la gran mayoría encontramos dormidos, y nuestra oportunidad es despertarlo con el ruido del toilet, que le apretamos el botoncito, y ahí se despiertan, ¿sí? Entonces ahí comienza la posibilidad. Hola, ¿cómo estás? Soy de la capilla. Y en ese tratar de conectarlo, ¿no? Con un ser humano a otro ser humano. Un ser humano está ahí que sabe lo que está viviendo, y mirarlo realmente a los ojos y escucharlo, aunque la escucha es muy difícil porque es muy grande el lugar, y entonces hemos aprendido a hablar a través del borde de la puerta, se escucha mejor. Entonces es un diálogo bellísimo, y le dejamos eso. Tratamos con la gracia de Dios, y nosotros también la esperanza de que Dios los ayude, pero lo conectamos con eso y terminamos con una oración siempre, una chiquita oración, oramos juntos, ¿sí? Le llevamos Eucaristía para aquellos que son católicos, que ya han recibido la presencia del sacerdote en el sacramento de reconciliación, así que hay condenados a muerte que están reconciliados con Dios, ¿sí? Reconciliados con Dios, les llevamos la comunión, y en esa oportunidad, cuando nos abre el guardia la puertecita, esa ventanita chiquitita donde pasa la comida, esa persona se agacha, nos agachamos, y ahí en esa altura, ¿no? Podemos tener la oportunidad de verlo y de estar ahí con el rostro nada más de esa ventanita que te permite ver, y orar juntos, y se ve en el rostro la presencia, la visita. Por eso el Señor es una belleza. El Señor, cuando dice: estuve en la cárcel, viniste a verme; estuve enfermo, viniste a verme; estaba desnudo, me vestiste; tenía hambre, me diste de comer; era forastero, me diste la bienvenida, me diste albergue. Todo eso nos llama, son obras de misericordia en concreto, y la visita que el Señor nos manda a los que están en cárcel, en prisiones, es vital, porque estamos devolviendo esperanza a esos hermanos. Es como la presencia de Dios en el medio de ellos, diciéndole: te quiero, te amo, aquí estoy. Y por eso Dios está pidiendo corazones, Rafael. Más que mente, está pidiendo corazones. Y eso creo que es la gracia de este año, en el jubileo de la misericordia, que el Papa está llamando a la Iglesia a ser más misericordiosa. No una iglesia juzgadora, sino una iglesia de misericordia, con compasión, con empatía, una palabra que me imagino conocerás muy bien en el campo de psicología, la empatía. Y eso lleva tiempo, eso no es automático, se va aprendiendo a lo largo de los años, ¿sí? Es un caminar. Sí, inclusive eso lo de la empatía, hay un psiquiatra francés que se llama Boris Cyrulnik, que precisamente demostró que nosotros teníamos a veces lesiones cerebrales, imagínate, en el lóbulo prefrontal, y que esa lesión cerebral se mitigaba, se solucionaba cuando nosotros empezamos a vivir en ambientes empáticos. Toda la experiencia que tú nos estás contando es muy hermosa. Quisiera en estos momentos, ya estamos casi al final de nuestro programa, que tú nos dijeras, de tanta riqueza que nos has hablado, ¿cuáles son las características de una persona que visite allí a unas personas que están privadas de la libertad, y por qué tenemos que ir a visitar a esas personas? O sea, en otras palabras, ¿por qué el Señor nos manda como una obra de misericordia ir a visitar a los presos? Gracias, porque eso es importantísimo. Aquello primero, yo creo que el Señor es el que llama, porque conoce los corazones de sus hijas y sus hijos. Él conoce ese corazón, y yo creo que el corazón del Señor, número uno, tiene que tener realmente amor a las personas, ¿sí? Interesarse por el prójimo. Eso es muy importante. Otra es estar abierto a esa experiencia que Dios nos permite diariamente, con el encuentro con la otra persona, ya sea la que sea, no importa quién sea, sí, ya sea una prisión. Imagínate la experiencia con alguien que ha cometido un crimen, un delito grave. Eso es una experiencia que Dios permite para poder ayudar realmente a vernos a nosotros. Yo siempre digo que, porque esto es lo que se busca, ¿no? Una persona con una capacidad enorme de apertura al otro, una capacidad enorme de tener una mente abierta a la experiencia que Dios quiere que mostrarnos, que aprendamos. Y es el otro, siempre Dios está interesado que aprendamos del uno y del otro, ¿sí? Es mutuo.
por la experiencia. Y eso es lo que hay que tener. Y por supuesto, lo vital de todo esto es nosotros mismos tener esa relación con Dios, estar abierto con Dios mismo. Si nosotros creemos que nos vamos al cielo porque vamos los domingos a misa, yo creo que debemos pensarlo seriamente que no es así, ¿sí? Nos vamos realmente al Señor y vamos a estar enfrente al Señor cuando nosotros realmente nos abramos al sufrimiento de la otra persona que tenemos. Y ahí es donde viene esta historia. Y para terminar, por lo menos te lo digo, cuando me dieron la dirección del Ministerio de Prisiones de esta arquidiócesis, el anterior arzobispo John Clement Favalora, en una entrevista de 45 minutos con su canciller ahí en su oficina, me dijo, y me quedó grabado para siempre, y con esto creo que vuelve para mí para seguir reflexionando y profundizando más. Dice: Edgardo, yo quiero que vos trates de entrenar a los nuevos voluntarios para que vean a Cristo en el que están visitando. Y yo dije, pues qué bien, eso es lo que pide Cristo, ¿no? Muy bien, pero ahí me dio otra trabajo. Pero también que los que están visitando puedan ver a Cristo en los voluntarios, en los que los visitan. ¡Wow! Ahí está nuestro trabajo, Rafael. Que nosotros podamos, a través de nuestra vida, reflejar a Cristo. Desaparecer nosotros como desapareció Juan el Bautista. Tengo que disminuir para que crezca Cristo, ¿no? Tenemos que desaparecer nuestro ego, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir y dejar que Dios vaya haciendo, pero reflejar a Dios a través de nosotros. Esa es la tarea y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que no solamente veamos a Cristo en los demás, sino que los demás vean Cristo en nosotros. ¿No te parece tremendo trabajo? Tiene que ser así, o sea, porque nosotros estamos llamados, somos básicamente ese canal de bendición por donde corren los torrentes de agua viva que es Él, y el Espíritu Santo es el que nos maneja, nos manipula, nos lleva, nos sube, nos baja, lo que sea. Es el Espíritu Santo, y cuando uno realmente es ese reflejo del amor de Dios, la gente empieza a sentir la compasión y la misericordia. De verdad, esta entrevista contigo ha sido tan significativa, tan importante, porque realmente hemos dado ese punto fundamental que es las obras de misericordia, y estamos terminando, te cuento, básicamente ya con este testimonio tuyo de lo que es el visitar a los presos. ¿Qué mensaje tú le dejas a los oyentes en este momento con respecto a esta obra de misericordia tan hermosa? Que simplemente que dejémonos amar por Dios, que busquemos amor de Dios en nuestra vida, que a través del Espíritu Santo que está ahí se derrame en nosotros y que realmente podamos aprender a amarnos, que es lo único que queda, que justamente es la caridad, ¿no? El amor, es lo único que queda. Toda la fe y la esperanza pasará, pero lo que queda es el amor, dejarnos amar por Dios. Qué precioso. De todas formas, no nos quedó el tiempo suficiente para seguir hablando contigo, porque las experiencias tuyas son muy, muy importantes. En especial me llamó mucho la atención, de verdad, esas dos personas, por ejemplo, ese grupo de personas, los que están condenados a muerte y los que están condenados a morir dentro de la cárcel, porque son sus condenas ya para toda la vida. Inclusive 100 años y 200 años más. Eso me parece tan paradójico, tan particular, que tengan que quedarse en toda la vida allí y tú ya estar llevándoles esperanza. Eso me parece muy importante. Pienso que eres una persona muy especial, lo eres, tienes un corazón muy lindo, como te decían al principio cuando nos hablabas, esas personas que estaban privadas de su libertad, que traías mucha energía, que traías mucha entusiasmo, que traías mucha alegría. O sea, en otras palabras, lo que tú estás diciendo lo estás profesando, que reflejas la presencia de Dios, y te felicito realmente por eso. Me da un gusto conocerte y habernos aceptado la invitación a que grabemos este programa. De verdad me llama mucho la atención, le doy gracias a Dios por eso. Son diosidencias, Rafael, con el padre Roberto. Realmente es una gracia de Dios la que tenemos, y agradezco al padre Roberto y a ti por este tiempo, ¿no? De poder compartir, de permitirme compartir con todos los hermanos que escuchan el programa. Bueno, muchas gracias. Entonces quedamos así pendientes, y un fuerte abrazo para ti. Que Dios te bendiga y bendiga a todos.
Bueno, padre, ¿qué te pareció este testimonio tan especial de Edgardo, donde esa experiencia tan maravillosa de trabajar con adultos y con niños, con jóvenes que están allí privados de su libertad, en especial con esas personas que están condenadas ya a cadena perpetua, incluso a pena de muerte, y todo lo que él les lleva como esa esperanza? Me pareció muy importante lo que él nos compartió, padre. Es una bendición que hayamos escuchado este testimonio. Me recuerdo cuando compartí con él, le dije qué importante era que él, visitando a los presos, también ganaba indulgencia plenaria, porque el Papa Francisco dijo que tanto quienes estaban en la cárcel como quienes visitaban a los que estaban en la cárcel, al entrar y salir de las puertas, las prisiones, también estaban entrando en las puertas santas. Entonces creo que esa es una bendición, y pues este diácono tiene la oportunidad de entrar y salir por esas puertas santas todos los días de su ministerio. Así que oremos por él y por todos los que trabajan en la pastoral carcelaria. Bueno, padre, muchas gracias a Edgardo por este momento que nos regaló, y a ti, padre, para que por favor nos regales tu bendición. Que nos bendiga Dios misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén. E invitamos a los oyentes para que dentro de 8 días nos puedan escuchar nuevamente. Tenemos un testimonio también muy hermoso de una chica privada de su libertad, y sé que les va a impactar bastante este testimonio. Y ya dentro de 15 días pues vamos a empezar a hablar básicamente de todo lo que son esos santos preciosos que realmente están encaminados directamente frente a ese proceso hermoso de la misericordia, como viene el padre Pío Pietrelcina, y entonces los invitamos a que estén pendientes. Fuerte abrazo para todos, Dios los bendiga. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Damos gracias al Padre porque Él es bueno, en su eterna misericordia. Él creó el mundo con sabiduría, en su eterna misericordia. Él conduce a su pueblo en la historia, en su eterna misericordia. Él perdona y da la bienvenida a sus hijos, en su eterna misericordia. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Demos gracias al Hijo, luz de las naciones, en su eterna misericordia.